Bueno, buenos días, gente. Vamos a arrancar con la clase de hoy, con la reunión, sobre el tema de regresión lineal. Son la última clase, acá está todo el tema junto, también de la clase pasada, de correlación, ¿sí? Porque están íntimamente relacionados. O sea, es una continuación de lo que empezamos viendo en la clase pasada. Se me escucha bien, ¿no? Me avisan cualquier cosa si no se escucha. Sí, profe. ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno, gracias. Buen día. Eh, Como les decía, continuando con lo que empezamos la última clase, antes del parcial, de, de correlación, ¿sí? Es más, les quiero mostrar un poquito eh, el tema de los gráficos, que había quedado pendiente la clase pasada, cuando obteníamos diferentes coeficientes de correlación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos que el valor era positivo y cercano a 1? Teníamos este tipo de dispersión de puntos, ¿sí? Donde yo podía, digamos, determinar que existía una correlación positiva, ¿sí? Es decir, que a medida que aumentaba una variable, la otra también aumentaba y eso se manifestaba mostrando una tendencia en la nube de dispersión, ¿sí? En el otro caso, cuando yo obtenía un valor negativo, ¿sí? También cercano a 1, pero negativo, decíamos que la relación era inversamente proporcional, es decir, que a medida que aumentaba el valor de una variable, ¿sí? El de la otra disminuía, ¿sí? Y eso se manifestaba también en la nube de dispersión de puntos, ¿sí? Con una tendencia que yo podía, digamos, trazar una línea, ¿sí? Tratando de que la misma, obviamente una línea recta, ¿sí? Tratando de que la misma pase más o menos a la menor distancia de cada punto. Y en el otro caso, cuando nuestro coeficiente de correlación nos daba un valor cercano a 0, nuestra dispersión de puntos era, digamos, una dispersión homogénea a lo largo, distribuida en toda la gráfica, donde yo podía trazar diferentes tipos de líneas. O sea, no es que se puede trazar, sino que no tiene sentido trazar una línea porque cualquiera pasa, digamos, a una distancia equidistante de los puntos, por así decirlo. Entonces, en este caso, cuando el valor de nuestro coeficiente de correlación es cercano a 0, ¿sí? Y donde también eso se manifestaba en la prueba de hipótesis, ¿sí? Cuando decíamos que era igual a 0 nuestro valor de R, no había una correlación, ¿sí? Entonces eso había quedado pendiente, digamos, por ahí a profundizar un poquito más. Vamos a ir de lleno ahora a una parte, un análisis estadístico muy interesante, muy práctico también. Ahora van a ver en qué consiste. Hoy justo salió el sol, me está dando del lleno. Que es el análisis de regresión, ¿sí? En realidad hay distintos tipos de regresión. Nosotros vamos a trabajar con digamos, el modelo más simple, que es la regresión lineal, ¿sí? Donde vemos que una vez que nosotros verificamos que haya asociación entre ambas variables, ¿sí? Podemos tratar de ahondar un poquito más en el análisis estadístico de este tipo de relación, ¿sí? Tratando de explicar esa variabilidad, cómo se da esa variabilidad, ¿sí? No solamente, no quedarnos con decir que sí que hay
una asociación, sino vamos a avanzar en esta clase un poquito, ¿sí? De ver cómo varía una variable, ¿sí? Justamente acá vamos a clasificar esas variables en cómo varía una, que vamos a llamar variable dependiente, en función de otra variable llamada independiente, ¿sí? Que es la que no va a variar o la que va a hacer que varíe la variable dependiente. Entonces acá nosotros ya, ¿se acuerdan que en el tema anterior, en correlación, nosotros no hacíamos esa clasificación? Incluso mencionamos que se hace, pero no la llegamos a hacer, y acá sí. Acá ya empezamos a profundizar en el análisis donde diferenciamos las variables. Dependiente va a ser la que va a variar, ¿sí? O va a cambiar en función de la variable independiente. En el ejemplo que nosotros trabajamos en la clase pasada, en la reunión pasada, era el consumo de alimento, ¿sí? En relación al peso vivo del animal. Decíamos que había una, ¿se acuerdan de los pollos? Había una relación entre el consumo de alimento y el peso vivo de los pollos, ¿sí? Pero no decíamos cuál variaba en función de cuál. En este caso, nosotros decimos que, o podemos clasificar al consumo de alimento como variable dependiente, ¿sí? La cual va a cambiar en función de la variable independiente, que va a ser el peso vivo, ¿sí? De los pollos. Vamos a ver después un poquito cómo se va comportando esas dos variables. ¿Qué finalidad, qué objetivos tiene entonces la regresión lineal, o qué aplicación, ¿sí? Además de hacer un análisis o explicar la variabilidad? Lo interesante de este tipo de análisis es que nos permite aplicar en la práctica, ¿sí? Por ejemplo, para estimar o predecir el comportamiento de una variable, ¿sí? Que dijimos que se va a llamar variable dependiente, en función de la otra variable llamada variable independiente, ¿sí? Entonces, eso tiene utilidades prácticas. Por ejemplo, acá tenemos el caso que estuvimos trabajando, ¿sí? Yo puedo predecir o estimar, no adivinar, como está puesto acá, está puesto a modo ilustrativo nomás. Yo puedo predecir o estimar el consumo de alimento, ¿sí? En función al peso de los animales. Pero también, por ejemplo, se pueden estimar muchas variables, sobre todo en aquellas situaciones donde, como acá, por ejemplo, en este caso tenemos un animal bovino, una cinta métrica, y lo que se puede hacer es predecir o estimar el peso del animal en función a alguna medida que yo pueda tomar, ¿sí? De ese animal. Por ejemplo, el perímetro torácico, es decir, la circunferencia alrededor de la caja torácica, ¿sí? Supongamos que yo me voy a un campo donde quiero tomar valores del peso de los animales, y me encuentro con que no hay balanza, no tengo una balanza para pesar los animales. Entonces yo puedo, mediante la técnica, o gracias a la regresión lineal, yo puedo tener una estimación del peso de esos animales, ¿sí? Ya sea midiendo, por ejemplo, el perímetro torácico. También hay cálculos realizados que me permiten medir o estimar el peso en función de la alzada del animal a nivel de la cruz, que sería en esta región aquí, ¿sí? Tal es así que ya vienen, acá no sé si se logra ver bien en estas dos fotitos, las puse muy chicas, pero ya vienen cintas, ¿sí? Donde directamente, cintas específicas, donde directamente me marca el peso. Yo mido al animal, mido el perímetro torácico, y ya directamente en la cinta me indican acá los valores de peso que tendría ese animal, ¿sí? O sea, ya hicieron previamente el cálculo de la regresión lineal, ¿sí? Se realizaron muchos cálculos y se volcaron esos valores en la cinta.
Ahora vamos a ver ya también cómo se aplica eso. Tenemos para bovinos, tenemos cintas para cerdos, por ejemplo, ¿sí? Para distintas especies. Otro caso, por ejemplo, es poder estimar en forma obviamente aproximada, no una forma exacta, ¿sí? Poder estimar en función a la circunferencia escrotal, es decir, una forma de medir el tamaño de los testículos, yo puedo estimar, por ejemplo, la producción de espermatozoides que va a tener algún animal, en este caso, ¿sí? Un reproductor bovino macho, ¿sí? Entonces, midiendo el perímetro torácico, yo puedo tener una estima, el perímetro, perdón, la circunferencia escrotal, este era el perímetro torácico, la circunferencia escrotal, midiendo esta, tomando esa medida, yo puedo estimar la producción de espermatozoides, ¿sí? Ya sea en cantidad relativa o absoluta. Seguimos, vamos a ver cómo hacemos esa estimación, ese cálculo, ¿no es cierto?, para tener una estimación o predicción, digamos, de el valor de la variable dependiente en función de la variable independiente, ¿sí? Esa variable que yo voy a estimar se calcula en base a esta ecuación de la regresión lineal, en este caso, donde nosotros empleamos el método de los mínimos cuadrados. Esta es la ecuación que se utiliza, ¿sí?, para estimar o para calcular la regresión lineal, es decir, para calcular los valores de la variable dependiente estimada, que vamos a llamarla y estimado, ¿sí? Es la letra Y, con este sombrerito, este acento, no sé si lo logran ver bien, ¿sí? Este acento se llama, o sea, este signo se llama acento circunflejo. Si bien nosotros no lo usamos, es un signo ortográfico, nosotros no lo usamos en nuestra lengua española, pero, por ejemplo, los portugueses lo usan, ¿sí? Van a ver que los brasileños cuando escriben tienen distintos tipos de acentos, este es uno de ellos, ¿sí? En este caso nos indica el valor de I estimado, ¿sí? Es como un sombrerito que usan los chinos. ¿Sí? Para calcular el valor de I estimado, yo necesito dos coeficientes de regresión que van a ser beta sub 0 y beta sub 1, ¿sí? Esos son dos coeficientes que tienen que conocer y aprender. Beta sub 0, también denominado, o sea, el tema, cuando hablo de conocer me refiero a saber qué significa cada coeficiente, qué indican, ¿sí? Porque estos ahora vamos a calcular cada uno por separado, ¿sí? Por ejemplo, el beta sub 1 lo voy a calcular, ¿sí?, con su ecuación correspondiente, y esto va a tener un valor numérico. Entonces vamos a tener que ver qué significa ese valor numérico de estos coeficientes. Vamos a ver un poquito por separado qué indican cada uno de ellos. El beta sub 0, que se llama ordenada al origen, y el beta sub 1, que indica pendiente de regresión. Ordenada al origen significa, o el valor que toma este coeficiente, me dice que es el valor que toma I cuando X es 0, el valor que toma I cuando X es 0, acá yo tengo las dos variables, la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? Entonces yo digo que beta sub 0, u ordenada al origen, es el valor que va a tomar I, la variable independiente, cuando la variable dependiente es 0. ¿Sí? Este es otro ejemplo que vamos a trabajar hoy, o sea, vamos a trabajar con dos ejemplos. Este primero tiene números inventados nomás, es para que ustedes vean mejor el significado de cada coeficiente de regresión, ¿sí? Y después seguimos trabajando el que arrancamos en la reunión pasada.
Entonces, repito, el coeficiente beta sub 0, ¿sí? O también llamado ordenada al origen, es, digamos, o el valor numérico que tiene es el valor que toma i cuando x es 0, y si no, o si no, otra forma de explicar qué indica beta sub 0, es decir, es diciendo el punto donde la pendiente o la recta de la regresión corta el eje de las y. Y vamos a verlo mejor en el gráfico, ¿sí? Beta sub 0 sería el punto, ¿sí?, del eje de las y, acá, donde la recta de regresión la va a cortar, ¿sí? Es el punto donde la recta de la regresión, o el valor del eje y, donde la recta de la regresión pasa por ahí. Es decir, si yo hago una prolongación de la recta hasta cortar el eje de las y, ¿sí?, ese valor que toma i donde la recta la corta es beta sub 0, ¿sí? O si no, también es el valor, decíamos, que toma i cuando x es 0. O sea, si yo a x le doy el valor 0, ¿sí?, en ese punto, y tiene este valor. Volvemos, ¿sí? Eso sería ordenada al origen. Y pendiente de la regresión, o beta sub 1, como su nombre lo indica, es una forma de indicar el grado de inclinación que va a tener la recta de regresión. Es decir, cuanto más alto es el valor de beta sub 1, esa pendiente de regresión va a ser más pronunciada, ¿sí? O también decimos que es el cambio que toma i, ¿sí?, que toma el valor de i, por cada cambio en unidad de x. Vamos a verlo de vuelta en el gráfico acá, ¿sí? Es decir, por cada cambio de x, acá en unidades, ¿cuánto cambia i? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá, de 2 a 4, o mejor, vamos a ir de 2 a 3, acá en la mitad. ¿Cuánto aproximadamente? Obviamente el cálculo, cuando yo hago el cálculo del coeficiente beta sub 1, ¿sí?, yo voy a tener un valor, ¿sí?, un solo valor, cuando lo calcule con esta fórmula. Obviamente ese valor, ¿sí?, va a ser aproximado, o sea, va a ser un valor medio en realidad, va a ser un valor medio, ¿sí? Pero si yo observo acá, en este cálculo, en este gráfico, por cada cambio en unidad de x, ¿cuánto aproximadamente cambia y? Si yo veo acá de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cuánto está cambiando y? O sea, yo viendo el gráfico, obviamente cuando haya una marcada tendencia de relación entre ambas variables, yo viendo el gráfico puedo tener una idea aproximada de los coeficientes de regresión. Obviamente yo tengo que calcularlos, pero esto es útil para ver qué significa o qué, para interpretar cada coeficiente. Fíjense que, por ejemplo, de 1 a 2, ¿cuánto cambió i? Aproximadamente 2, ¿sí? Porque va de 6 a 7,8. De 2 a 3, ¿cuánto cambió i? ¿Cuánto aumentó? Y también aproximadamente 2, ¿sí? Y esto lo veo acá, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? De 2 a 3, cambió aproximadamente 2 el valor de i. Lo mismo acá, de 3 a 4, ¿sí?, aproximadamente cambió 2 también. Eso también yo lo puedo ver acá en la tabla, ¿sí? De 1 a 2, ¿sí?, fue de 6 a 7,8, ¿sí? De 2 a 3 fue de 7,8 a 10,2, o sea, aproximadamente cambia 2 unidades i por cada cambio de x. Eso es lo que me indica
¿eh? El coeficiente beta sub 1 o pendiente de regresión. Es decir, entonces el cambio que sufre I por cada cambio en unidad de X. Y ordenada al origen, o beta sub 0, o sea, beta sub 0 es el nombre, el símbolo, pero el nombre del coeficiente de beta sub 0 es ordenada al origen, es el punto del eje Y donde es cortado por la recta de la regresión. ¿Sí? O el valor que toma Y cuando X es 0. ¿Sí? Y aproximadamente está entre 3 y 4. ¿Sí? Acá obviamente yo tracé la recta en forma arbitraria. ¿Sí? Yo traté, esta recta la tracé yo. Traté de que pase lo más equidistante de los puntos. Y aproximadamente me corta el eje entre 3 y 4. ¿Sí? O sea que yo acá podría decir, esto ya estoy diciendo para que después cuando hagamos el cálculo de los coeficientes veamos si esto se aproxima o no a lo que yo interpreté acá en el gráfico. Yo puedo decir que beta sub 1 va a ser aproximadamente de 2 el valor, y beta sub 0 va a ser un valor entre 3 y 4. ¿Sí? Entonces vamos ahora a hacer el cálculo de cada coeficiente. ¿Sí? Cualquier duda hasta acá, chicos y chicas, pregunten. ¿Sí? Como siempre, ustedes saben que pueden interrumpir y preguntar. Igual enseguida ya termina, como siempre, termina el primer video. Esperamos unos 10 minutitos a que se grabe y seguimos. Vamos al cálculo. En este caso, vamos a calcular primero beta sub 1. ¿Sí? Ustedes esperarían que empecemos por beta sub 0, pero si ya estuvieron viendo el material del teórico, yo calculo primero beta sub 1, porque para beta sub 0 necesito el valor de beta sub 1. Entonces, por eso, vamos a ir primero con beta sub 1. Para eso, para calcular beta sub 1, no tengo nada nuevo de lo que vimos en la clase pasada. Fíjense, esta es la misma tabla, solamente que acá están cambiados los valores de X y de Y. ¿Sí? Yo los cambié a propósito. Están cambiados los valores. ¿Sí? Pero después tengo lo mismo en la tabla. Tengo los valores de X con su media correspondiente. Tengo los valores de Y con su media correspondiente. Acá nomás no me tomó el PowerPoint. Esto sería la I con la rayita. No sé por qué no me tomó, no me puso la rayita arriba. Acá sí se puede ver que algo la tomó, pero la borró, no sé por qué. Seguimos con la tabla. Después tengo los desvíos de X, es decir, la diferencia entre cada observación y su media, ¿sí? Con valores negativos y positivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la sumatoria de los desvíos de cada observación con su media me da 0? Acá también tengo los desvíos de Y con respecto a su media. ¿Sí? También con valores negativos y positivos, donde la sumatoria también me da 0. Después tengo cada valor del desvío elevado al cuadrado, ¿sí? Para quitar el signo negativo y poder sumarlos, y así calcular las varianzas. Y después tengo la covarianza, ¿sí? O productos cruzados. Son los distintos cálculos que hicimos en la clase pasada, ¿sí? En la misma tablita. Para calcular beta sub 1, yo hago un cociente entre la covarianza, ¿sí? Es decir, la sumatoria de los desvíos cruzados de X y de Y, ¿sí? Es decir, cada desvío de X por el desvío de Y correspondiente,
respetando siempre los signos positivos y negativos. Esa sería la covarianza o producto cruzado, ¿sí? Después sumo todos ellos y tengo este término del numerador, es decir, la sumatoria de los productos cruzados. Y en el denominador, ¿sí?, tengo la sumatoria de los cuadrados de x, ¿sí? O la variancia de x, que es esta columna que está acá. ¿Sí? Entonces, yo para calcular beta sub 1, tengo por un lado lo que está en el numerador, que era la sumatoria de los productos cruzados, que en este caso es 167,65. Y tengo la sumatoria de los cuadrados de los desvíos de x, ¿sí?, en el denominador, ¿sí? Así está simbolizado. Y acá tengo cómo se calcula cada uno, ¿sí? Está entonces. Así es como se calcula. Y fíjense, como habíamos dicho hoy en el gráfico, ¿sí?, que decíamos que aproximadamente beta sub 1, mirando el gráfico, decíamos que tenía un valor aproximado de 2, y me dio 2,03. Si yo me voy al gráfico, ¿sí?, tengo que me da 2,03 el cálculo. Ahí está, no sé qué pasó con la pantalla, ahí está. Si me vengo al gráfico, me dice que, o sea, yo observé hoy que aproximadamente varía con cada unidad de x, y varía en 2 unidades, ¿sí? Y eso yo lo pude ver con el cálculo de beta sub 1, ¿sí? Yo lo pude ver que me dio 2,03, ¿sí? Y vamos ahora al cálculo de la ordenada al origen, de beta sub 0. ¿Sí? Acá tenemos cómo se calcula beta sub 0, ¿sí? Es mucho más simple todavía. Fíjense que yo les había dicho, y para no cambiar, ahí está, perdón, no había cambiado la diapositiva. Acá tenemos cómo se calcula beta sub 0, ¿sí? Cualquier cosa que, chicos, les aviso que se ve que estoy con una señal pobre de internet. Me avisan, por favor, si se deja de escuchar o el video no se ve. Yo igual estoy acá verificando con el celular y recién me di cuenta que como que se colgó la pantalla. Pero cualquier cosita me avisan, por favor. Entonces, beta sub 0, ¿sí?, calculamos de una manera más sencilla. Yo necesito el valor del promedio de I, ¿sí?, que en este caso es 15,1, menos beta sub 1, que lo calculé previamente. Fíjense que acá está que yo les decía que para beta sub 0 necesito calcular beta sub 1, ¿sí?, que en este caso me dio 2,03. Eso multiplicado por el promedio, por el promedio de X. ¿Sí? Ahí yo obtengo el valor de beta sub 0, que en este caso es 3,845. Y se acuerdan que si nos vamos al gráfico, habíamos dicho que beta sub 0 estaba entre 3 y 4. Obviamente acá yo les dije que la recta yo la hice arbitrariamente, pero pasa aproximadamente entre 3 y 4, ¿sí? Coincide entonces con el valor que me daba el cálculo de beta sub 0. Ordenada al origen. A ver,
Ahí está, ¿sí? 3,845. ¿Sí? Eso sería una explicación. Ya nos quedan ahora 4 minutos de reunión. No sé si quieren hacer alguna pregunta mientras, hasta que empiece el otro video, antes de avanzar al siguiente tema. ¿Quieren preguntar algo de estos dos coeficientes? ¿Mm? Así después arrancamos el otro, la parte del cálculo de I, ¿sí? La arrancamos en el otro video, ¿sí? Así que, no sé, abro acá la opción de que si quieren preguntar o no. Yo no, profe. ¿No? Bueno. Y bueno, vamos entonces, vamos a arrancar con la otra parte del tema, que era el cálculo de I directamente, ¿sí? Acá tenemos entonces, esta sí es, a ver, que me cambie, a ver si me aparece. Ahí está. Esta es la tablita que arrancamos haciendo la clase pasada, ¿sí? Es la misma que usamos para el cálculo de R, para correlación. Tengo los valores de peso, ¿sí? De X, la variable independiente. La variable dependiente, ¿sí? Que era el consumo de alimentos, con sus promedios cada uno, ¿sí? Tengo los desvíos al cuadrado y los productos cruzados con su sumatoria correspondiente, o covarianza. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito el cálculo de los coeficientes. Para beta sub 1, tenemos en el numerador, ¿sí? La sumatoria de los productos cruzados, que en este caso es 11,812, ¿sí? Y para el denominador, ¿sí? La sumatoria de los cuadrados de X, o la variancia de X, ¿sí? Que en este caso es 1,536. Y eso me da un valor de beta sub 1 de 7,69. Con este valor yo voy a trabajar en la estimación de I, ¿sí? De mi variable dependiente. Eso entonces sería para beta sub 1, el cálculo de el coeficiente dependiente de la recta. Vamos a beta sub 0. Lo vamos a calcular, ¿sí? Con la media de I. La media de I menos el valor de beta sub 1, era 7,69, que lo calculé recién. Este número viene del cálculo previo que yo hice de beta sub 1, por la media de X. Y esto me da 55,26, ¿sí? Es decir, a ver, vuelvo un poquito. ¿Qué me dice beta sub 1? 7,69. ¿Qué interpreto de beta sub 1? Viendo lo que nosotros analizamos hoy de cada coeficiente. Que por cada cambio de unidad en el peso, o sea, por cada libra, este peso está expresado en libras, por cada cambio en unidad acá de X, ¿sí? El valor de I, ¿sí? De la variable dependiente va a cambiar en 7,69. ¿Sí? Eso me está diciendo beta sub 1. Y beta sub 0, que tiene un valor de 55,26, me va a decir, me olvidé de decirles, ya queda poco tiempo, me olvidé de decirles que